Sanézaga, por la invitación a participar en este ciclo Perú, un país con novelistas. Primero voy a hacer una exposición sobre mi trabajo y después, si ustedes quieren, podemos conversar un poco sobre algunos temas que despiertan su interés. Y quiero, por supuesto, también agradecerles por su presencia esta noche. En lo que se refiere a mi trabajo, estaba pensando que una manera de presentar lo que hago, una manera de presentarlo ordenadamente, sistemáticamente, es basándome en la tradición a la que pertenezco, que en realidad no resultó un tema fácil. Uno cuando escribe, empieza simplemente a escribir un cuento, una novela, un relato, sin ponerse a pensar en eso, sin ponerse a pensar en qué lugar ocupa lo que como escritor está haciendo dentro de una tradición literaria, dentro de la tradición literaria de su país. Yo empecé a pensar sobre este tema cuando surgieron los primeros trabajos críticos en los que se mencionaba mi obra. Y me di con la sorpresa que los críticos literarios calificaban mi producción literaria sea como indigenista, sea como regionalista. Y no me reconocía yo en ninguna de estas dos etiquetas. Indigenista porque en realidad en lo que yo escribía no se reflejaba casi para nada el universo indígena, sino muy tangencialmente. Soy de Cusco, la mayor parte de mi obra narrativa gira en torno a la sierra, Cusco, Ayacucho, por razones que luego voy a explicar, y ya posteriormente he ambientado algunas historias en Lima. Pero Cusco me interesaba como centro urbano, no la zona rural de Cusco, no el universo indígena de Cusco. Y en lo referido a una literatura regionalista, en realidad mi intención era escribir una literatura que reflejara la problemática de nuestro país, no la problemática específica de la región de Cusco. Entonces, conversando con colegas que hacían un trabajo similar al mío, me di cuenta que lo que nosotros hacíamos no era una literatura indigenista, sino que era una continuación de esta tradición indigenista que fue tan importante en nuestro país, digamos que en la primera mitad del siglo XX. Y ya creo que con la obra de José María Arguedas se puede decir que no estamos ya ante una literatura indigenista. Si se ponen a pensar, la literatura indigenista es aquella que está escrita por escritores que tienen un universo cultural distinto al indígena. Escritores que escriben sobre el indio sin ser indios. Y el caso de Arguedas ya era totalmente distinto. Él, todos recordamos, ¿no?, cómo hacía alusión a su infancia, a su tierna infancia, a los momentos que pasó entre la servidumbre cuando se quedaba solo con su madrastra, cuando su padre, que era abogado, tenía que emprender uno de sus numerosos viajes. Y Arguedas, les decía, era en realidad un escritor que compartía a diversos universos. Él era casi un indígena, él también decía, no se puede afirmar a ciencia cierta si es así, pero decía que primero aprendió a hablar en quechua y después aprendió a hablar en castellano.
pero finalmente Arguedas era un místico, ¿no? Era un hijo de un abogado relacionado en realidad con la clase hacendada de la sierra, pero con una cercanía cultural muy grande al universo indígena, pero al mismo tiempo con un conocimiento de la cultura urbana de Perú, no solo de la cultura de la sierra, sino más adelante de la cultura de la costa, la cultura criolla de la costa. Entonces yo creo que con Arguedas empieza una nueva tradición literaria en el Perú y que toma cuerpo en la obra de escritores que venimos detrás de él y que en algún momento decidimos llamarnos escritores andinos, por nuestro origen social, por nuestro origen geográfico, por nuestro origen cultural, andinos porque solemos ser escritores que hemos nacido, no exclusivamente, pero escritores que hemos nacido en ciudades de la Sierra del Perú, que tenemos una cultura chola, creo que es el término que más se aproxima, una cultura que bebe de los dos grandes universos culturales de nuestro país, el indígena y el criollo. Somos escritores a veces monolingües castellano, como mi caso, pero a veces bilingües quechua castellano o aymara castellano por lo general, y escritores que nos interesamos en la mayor parte de casos por las culturas urbanas de la sierra o por el universo de los migrantes en las ciudades de la costa, y también en algunos casos por las culturas más indígenas, más rurales de la sierra. Reflexionando sobre este tema de la narrativa andina, he escrito algunos artículos en los que señalo, trato de identificar qué es lo que caracterizaría a este grupo de escritores andinos. Me estoy refiriendo a escritores como Óscar Colchado Lucio, que es de Ancash, a escritores como Feliciano Padilla, Jorge Flores Aybar, que son de Puno, a un escritor como Enrique Rosas Paradisino, que es mi paisano cusqueño, de una provincia de Cusco, a un escritor generacionalmente un poco mayor como Edgardo Rivera Martínez, que es jaujino, y a muchos otros, a Laura Riesco, que también es del centro del Perú, a Saín Zorrilla, que es de Huancavelica. Entonces, leyendo, analizando la obra de este conjunto de escritores, hay una serie de características que diferencian su producción literaria. Una de ellas, importante, es el recurso a la historia, pero un recurso a la historia como una manera de indagar de dónde provienen las enormes fracturas que hasta el día de hoy dividen la sociedad peruana. Un interés en la historia para explicar el por qué hasta el día de hoy el Perú, la nación peruana, es una sociedad fragmentada, quebrada, con hondos abismos, marcada por el racismo secular. Otro tema, estoy hablando de escritores que empiezan a producir hacia la segunda mitad de los años 80 y en los años 90, y otro tema que les llama mucho la atención y en el que son pioneros es el de la violencia política. Son los primeros escritores en abordar esta temática de manera contemporánea al conflicto armado que ocurre en la década de los 80, y también con esta misma perspectiva,
tratar de entender las razones de este conflicto que está estremeciendo la sociedad peruana y que está provocando un baño de sangre. Otra característica, y que creo que se explica por el origen cultural de estos escritores, es una fuerte revaloración de la tradición. Estamos hablando de escritores, como es mi caso, que nos hemos formado, hemos crecido en sociedades tradicionales como las serranas, y de ahí el interés por la tradición, de ahí que en cierto modo tengamos una marca también de culturas tradicionales. Por ponerles un ejemplo, si Arguedas escribe sobre el Yaguar Fiesta, en su novela homónima sobre esta corrida india de toros en Puquio, un colega mío, paisano mío que ya mencioné, Enrique Rosas Paravicino, escribe una novela, El Gran Señor, sobre la festividad del Señor de Coyuriti, en las alturas de Ocongate, en Cusco. Y así van a encontrar numerosos ejemplos de escritores andinos que se interesan en esta temática. Otro tema que interesa a este grupo de escritores, ya lo había mencionado creo muy de pasada, es el de los migrantes andinos en las grandes ciudades de la costa, ¿no? Sobre todo en Lima. Es uno de los temas que más atrae la atención de estos escritores. Hay un tema muy peculiar también, que yo he llamado el tema de la disyunción, tomando prestado un término que usa Nathan Bachtel para caracterizar las sociedades andinas como sociedades absolutamente divididas entre la sociedad dominante, ¿no? Que viene de Europa y que luego se transforma en una sociedad criolla, y la sociedad dominada indígena. Y yo lo utilizo para referirme a cómo esta disyunción se expresa en el mundo interior de muchas personas en nuestra sociedad. Recuerden al personaje autobiográfico de Arguedas, el Ernesto que primero aparece en Guarmacuye y después en Los Ríos Profundos, esta obra maravillosa. Y recuerden cómo este adolescente, absolutamente identificado con el universo indígena, con el mundo de las mestizas, de las chicheras de Bancay, al mismo tiempo suspira y sufre por una jovencita que él considera blanca, ¿no? Y hay otro personaje igual de interesante, de maravilloso, que es Jimena de Dos Caminos, de la novela de Laura Riesco, una niña que también está como partida entre su identificación con su familia, ¿no? Que es del universo más mística, digamos serrano, y su identificación con el universo indígena que tiene muy cerca a ella. Entonces, todas estas características las he simplemente señalado muy someramente, son las que marcan esta corriente que yo llamo de los escritores andinos en la literatura peruana contemporánea. Y yo creo que lo que yo he escrito en mi trabajo tanto cuentístico como novelístico se inscribe claramente en esta tendencia. Si me permiten, entonces voy a pasar en esta segunda parte de mi exposición a presentarles algunos de mis trabajos que están inscritos dentro de esta corriente. Me voy a detener solo en tres que considero más emblemáticos. El primero es una novela corta que titula La joven que subió al cielo, y que partiendo de la anécdota
les puedo mostrar cómo en nuestro país a veces estas diferencias culturales no son captadas desde este centro que es Lima. La joven que subió al cielo lleva ese título por un cuento que recopilaron José María Arguedas y el padre Jorge Lira en la zona de Sicuani, en el distrito de Maranganí. Es un cuento popular andino, El joven que subió al cielo, maravilloso. La versión que más se conoce es la de Arguedas. Está ya un poco retrabajada y al haber sido retrabajada por Arguedas es casi una pieza literaria redonda. Es la historia, por si no la conocen, de un joven que cuida su chacra de papas porque alguien está robando las papas en la noche. Y la cuida una noche y se duerme, y la siguiente noche se vuelve a dormir hasta que por fin logra mantener los ojos abiertos y ve que quienes roban las papas son unas muchachas hermosísimas, rubias, con los cabellos rubios como el sol, y él logra atrapar a una de estas muchachas y resulta que es hija del sol y de la luna. Y él la retiene en su casa contra la voluntad de ella, la hace su esposa, hasta que ella un día escapa. Y él, para ir a buscarla, le pide al cóndor que lo lleve al cielo. Y para que el cóndor lo lleve al cielo le tiene que invitar una llama, tiene que llevar otra llama para el camino, pero como la llama se acaba, tiene que cortarse pedazos de su pantorrilla para alimentar al cóndor y llegar hasta el cielo. Y ya no les cuento el final de la historia, es hermosísimo. Desayunaría, siempre cuento los finales, voy a tratar de no hacerlo ahora. Entonces yo usaba esta historia como la estructura de una historia que es en realidad la de una muchacha que se une a un grupo de Sendero Luminoso para, en palabras que usaba este grupo armado, tomar el cielo por asalto. La historia de una muchacha adolescente que, siguiendo a su enamorado, se incorpora a este grupo armado y empieza a subir a las montañas en la zona de Ayacucho, en sus travesías nocturnas, siguiendo a un destacamento de Sendero Luminoso. Y les decía que el paralelo que encontró la crítica literaria en Lima en esta historia fue con la